tarde. Agradecemos a cada uno de ustedes su asistencia. En este momento estamos dando inicio a las conferencias magistrales. Tercer conferencia, gestión educativa de la investigación en salud, opción o prioridad. Favor de mantener su celular en vibrador. Agradecemos su atención. Bien, bueno, muy buenas tardes a todos pues, los asistentes a este primer Congreso Iberoamericano sobre Investigación Educativa del siglo XXI, retos y desafíos desde la pandemia. Mi nombre es Josnel Martínez y bueno, me indican que ya en unos minutos vamos a iniciar. Doctor en Ciencias Sociales, mención gerencia. Magíster en Planificación y Gerencia en Ciencia y Tecnología. Licenciado en Contaduría Pública, investigador acreditado en categoría asociado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, Colombia 2021. Investigador acreditado en categoría A1 por el Programa de Estímulo a la Innovación e Investigación Venezuela 2016. Coordinador de investigación en la Corporación Universitaria Autónoma de Nariño, Extensión Santiago de Cali, Colombia. Docente de posgrado en la Universidad Simón Bolívar, Colombia. Tesorero departamental de la Red Colombiana de Semilleros de Investigación, Nodo Valle de Cauca, Colombia. Un aplauso, por favor, para el doctor Josnel Martínez Garcés. Adelante, doctor. Bien, ahora sí, me había emocionado mucho y había iniciado antes de tiempo. Bien, bueno, nuevamente pues bienvenidos y muy agradecido también por la invitación a poder socializar en este espacio para el intercambio de saberes, el intercambio de conocimientos y el intercambio de esas experiencias particulares desde cada una de nuestras esferas de acción para poder condensar en este momento que nos tiene acá reunidos como este Congreso sobre Investigación Educativa. Bien, bueno, ya la moderadora pues dio como una breve síntesis de mi formación curricular. Y bueno, el tema de nuestra conferencia durante esta tarde, los próximos minutos, se titula Gestión Educativa de la Investigación en Salud. ¿Será una opción o será una prioridad? Este tema de la investigación en salud obviamente no es un tema nuevo. Digamos que desde los inicios del hombre como sociedad siempre ha habido una preocupación por cómo poder atender, obviamente, esas necesidades de salud que han surgido pues, a medida que paralelamente las enfermedades han ido aumentando. Sin embargo, pues, evidentemente, como este mismo Congreso lo denomina, la pandemia a partir de la COVID-19 ha representado unos retos y unos desafíos donde la investigación en salud ha tenido también que hacer frente a esos nuevos requerimientos que no solamente pretenden atender un problema pandémico, sino también la prontitud con la que se debe atender ese problema para poder darle continuidad a nuestras vidas. Bueno, ya poco más de 2 años de pandemia, muchos países pues han avanzado ampliamente en este sentido, en el sentido de la prevención, en el sentido de la contención del virus. Y bueno, ya por ejemplo, hoy en Colombia anunciaron que a partir del 1 de mayo ya dejaremos de usar el tapabocas.
En muchos otros países ya también se ha implementado esa medida y bueno, vamos avanzando. Sin embargo, eso no significa el fin de la investigación en salud o el fin de la investigación en torno a el COVID-19, porque bueno, digamos que estamos todavía en ese proceso experimental donde no sabemos realmente qué consecuencias a mediano o largo plazo podría traer este virus. Entonces, bueno, la idea de esta conferencia es poder ver cómo desde la academia se debe gestionar adecuadamente este tema de la investigación con el fin de poder dar respuesta a esos requerimientos. Iniciamos entonces conversando acerca de los 3 pilares fundamentales de la educación universitaria, que son la docencia o aquel componente específico que se dedica a el desarrollo curricular o de contenido de las disciplinas específicas que cursa cada estudiante. Tenemos un segundo pilar que sería la extensión o esa conexión que existe entre la universidad y su entorno para poder ofrecer también alternativas de formación cortas o medianas que pues también den respuesta a necesidades específicas del entorno. Y un tercer pilar, y no por nombrarlo de último, quiere decir que sea menos importante, que es el de la investigación, que sería la aplicación, valga la redundancia, práctica de esos conocimientos disciplinares para poder solventar los problemas de la sociedad. Si vemos en la ilustración, en la diapositiva, el hombre, no como género, sino más bien pues como haciendo referencia al estado de humanidad, de esos 3 pilares, ¿no? Porque evidentemente sin la intervención del hombre no puede haber docencia, sin la intervención del hombre no puede haber extensión y sin la intervención del hombre no puede haber investigación. Ahora bien, el hombre, aunque está en el centro de ese proceso, no es, digamos, el único que se responsabiliza de que esto pueda funcionar adecuadamente. ¿Y por qué decimos eso? Porque dentro del ámbito universitario, dentro de esas 3 áreas misionales que hemos nombrado, hay factores externos que inciden de manera directa o de manera indirecta en la ejecución de estas actividades y también factores internos que permean el desarrollo o el correcto desarrollo de estas actividades. Entonces, cuando hablamos de la gestión educativa de una manera integral, donde por supuesto la investigación va a estar inmersa dentro de ella, es necesario primero centrarnos obviamente en el hombre, pero no desentendernos de esos elementos, tanto internos como externos, que pueden alterar el correcto funcionamiento de estas funciones sustantivas. En este sentido, hablando específicamente ya de la función prima de la institución universitaria, es importante recalcar que a nivel de Estado es importante asumir una política de formación de investigadores. Porque actualmente pues, los países presentan una gran cantidad de problemas que deben ser investigados y para eso están las universidades. Ese pues obviamente es su génesis, ¿no? El poder atender a esos problemas que necesitan una respuesta. Y por supuesto el Estado debe ser el principal garante de que esto pueda ocurrir de esa manera. Y esto no tiene nada que ver con que una institución sea de orden público o que sea de orden privado. Porque independientemente de la razón, digamos, social de la institución, el Estado es quien fija las políticas sobre las cuales estas instituciones se van a regir. Entonces, si el Estado establece políticas que promuevan la formación de investigadores, pues esto va a permitir que tanto instituciones de carácter público como instituciones de carácter privado puedan desarrollar esa práctica de investigación. Si por el contrario nos encontramos con un Estado que desestima la investigación, un Estado que no la promueve, eso por supuesto se va a reflejar en la forma en que sus instituciones universitarias desarrollan pues, esta actividad misional. Si empezamos a mirar un poco cómo ha sido el comportamiento a nivel mundial
de lo que es el gasto por parte de los estados en investigación y desarrollo con respecto a su Producto Interno Bruto, pues nos encontramos que las estadísticas, en primer lugar, pues están un poco desactualizadas, ¿no? No fue que no me dediqué a buscarlas, sino que cuando uno consulta fuentes como el Banco Mundial, etcétera, pues nos encontramos que las estadísticas no están al día. Así que les traje pues las más recientes que encontré, porque la idea es mostrar datos oficiales, ¿no? Entonces, en cuanto al gasto de investigación y desarrollo con respecto al Producto Interno Bruto para el año 2017, nos encontramos que apenas el 2,22% del Producto Interno Bruto mundial se dedica a gasto de investigación y desarrollo. Cuando empezamos a mirar un poco más los países de América Latina, nos encontramos con que Brasil dedica el 1,26%, en el caso de México la cifra nos muestra 0,49%, Chile 0,36% y Colombia 0,24%. Ya esta primera gráfica pues nos deja ver que desde el punto de vista de las políticas de Estado, pues de acuerdo a la cifra que podamos observar, pareciera que la investigación y el desarrollo no es una prioridad real dentro de los propósitos y objetivos de los gobiernos. Cuando ahondamos un poco más sobre el tema y empezamos a mirar entonces sobre la cantidad de investigadores por millón de habitantes, nos encontramos que a nivel mundial, para el mismo año 2017, en el mundo existen 1080 investigadores por cada millón de habitantes. Ya cuando empezamos a mirar en América Latina, pues nos encontramos que en Brasil hay cerca de 888 por cada millón de habitantes, Chile 494, aquí aparece Venezuela con 300 investigadores por cada millón de habitantes, seguido por México 252 y Colombia 88. Entonces, bueno, aquí también podemos observar un contraste frente a el gasto de investigación y desarrollo que aplican los gobiernos con pues, la cantidad de investigadores que existen por millón de habitantes. Podemos ver que son consecuentes estas cifras, ¿no? A un poco o un gasto bajo de investigación y desarrollo, evidentemente va a haber una cantidad baja de investigadores para poder resolver los problemas del entorno. Y obviamente alrededor de ellos giran una serie de circunstancias, ¿no? Como por ejemplo el tema de que si no hay estímulos para hacer investigación, de que si no hay recursos para poder hacer investigación, entonces pues obviamente la actividad como tal no va a ser de interés para aquellos que hacemos vida dentro de la academia. Ahora bien, no conforme con toda esta situación de índole económico, existen unos agravantes de todo este contexto, de la promoción de la investigación. El primero de ellos, y es uno de los que nos ocupa en este momento, es el tema del COVID-19. Obviamente, a partir de la pandemia, pues las formas de hacer investigación también han tenido que cambiar. Ya en este momento, pues, como hemos dicho, muchos países han vuelto a entre comillas, la normalidad, pero sabemos que durante el tiempo de pandemia la producción intelectual en muchos países se vio mermada porque, por ejemplo, a raíz del COVID no se podían hacer salidas de campo, a raíz del COVID era muy difícil la obtención, por ejemplo, de algunos insumos, hacer prácticas de laboratorio, bueno, en fin, dependiendo pues la disciplina donde se iba a hacer la investigación, pues cada una tenía como un problema asociado al tema del COVID-19. Otro problema ha sido, pues, a raíz de eso, todo lo que es la brecha tecnológica, pues, lamentablemente, en muchos países que se vieron obligados al confinamiento, no contaban los investigadores con recursos tecnológicos adecuados, ni la conectividad a Internet suficiente como para poder seguir ejerciendo actividades de investigación, y eso, por supuesto, agravó lo que sería toda esa producción intelectual durante este periodo. En el caso de las universidades públicas hay también unos problemas adicionales, por ejemplo la falta de infraestructura, no contar con espacios adecuados, no contar con espacios suficientes, con equipos necesarios para hacer investigación, y el tema de los presupuestos, que pues también en el caso de muchas universidades públicas son
deficitario, ¿no? Porque no alcanza para poder cubrir estas actividades sustanciales. Entonces, bueno, indudablemente la investigación en general, antes de entrar específicamente en la investigación en salud, se ha visto afectada por todo este contexto del COVID-19. Y no es para menos, ¿no? Por todas las razones que ya acabamos de mencionar. Ahora bien, frente a esta realidad del contexto, no podemos olvidar cuál es la razón de ser o la génesis de los centros universitarios de investigación. Primero, hablamos de que estos centros universitarios procuran fortalecer su capital intelectual al ver a través del conocimiento compartido una respuesta a las demandas del entorno. Entonces, ya empezamos a conceptualizar como un centro de investigación un espacio no necesariamente físico donde se comparte conocimiento. Y ese conocimiento compartido es el que va a permitir atender a las demandas del entorno. Conocimiento compartido que obviamente se vio mermado o golpeado a raíz pues, del distanciamiento social, a raíz de la falta de conectividad, etc. Estos centros de investigación también deben establecer nuevas formas de hacer relevante la organización de la producción, distribución y uso de ese conocimiento que acabamos de mencionar. Porque no solamente es el tema de generar conocimiento, sino lo que viene después de eso, que es todo ese proceso de poder distribuirlo y sobre todo que sea útil para esa sociedad o ese contexto o ese entorno sobre el cual se generó ese nuevo conocimiento. En este momento pues me acuerdo de un conocido autor, Oscar Varsavsky, quien hablaba acerca del cientificismo, ¿no? Y nos mencionaba el problema de muchas universidades. Yo creería también que allí muchas de América Latina, digamos, se ven involucradas, ¿no? Que es que la investigación solamente se genera a través, o se mide, mejor dicho, a través de artículos científicos, ¿no? Donde el artículo científico obviamente es producto de un proceso de investigación amplio, arduo, profundo, etcétera, pero que al sencillamente convertirse en un artículo y no llegar hasta la comunidad o el sector o ese entorno sobre el cual se estudió, entonces deja de ser útil, ¿no? O deja de tener una aplicación práctica a los individuos que están involucrados dentro del proceso. Entonces, es importante que estos centros de investigación sean capaces de distribuir y volver útil ese conocimiento que están generando y que no se quede como un mero requisito, y aquellos que estamos en la academia conocemos de eso, ¿verdad? De que para cerrar un proyecto me piden un artículo o de que semestralmente me piden que genere tantos artículos, que haga tantas ponencias, ¿no? Porque la idea es que pueda trascender un poco más allá de eso y pueda encontrar el valor útil y práctico para la comunidad y para el entorno. Y tercero, resaltar que es en el seno de la conformación del capital intelectual donde han nacido y se han desarrollado las distintas formas de agrupación para hacer investigación. Por eso digamos que ahora lo que son centros, institutos, unidades y grupos los vamos a englobar en lo que serán unidades de investigación. Porque esas unidades tienen ahora distintas expresiones, ¿no? Algunos se llamarán centros, otros se llamarán institutos, otros son sencillamente grupos de investigación, de acuerdo también a la tipología que en cada país se utilice para eso, pero todos atienden a un mismo fin, ¿no? Que es esas agrupaciones que generan un conocimiento compartido. En este marco del conocimiento, entonces resulta imprescindible que podamos definir lo que es el capital intelectual. ¿Y por qué decimos que es imprescindible? Porque precisamente el capital intelectual es la acumulación de ese conocimiento. Un conocimiento que es capaz de crear valor o riqueza cognitiva en una organización, que está compuesta por activos, obviamente de naturaleza intangible, porque el conocimiento no lo podemos tocar, pero sabemos que existe, y que cuando son puestos en acción mediante alguna estrategia específica, puede generar ventajas competitivas.
Entonces, aquí es cuando empezamos a hablar de cómo las universidades pueden hacer uso de la investigación para hacerse competitivas dentro de un entorno que cada vez va creciendo más también, ¿no? Pues acá hay presentes personas de distintos países. Yo les cuento un poquito la experiencia de Colombia, que es obviamente el país donde vivo, pero aquí la oferta universitaria es muy, muy amplia. Entonces todas las universidades tienen que buscar la manera de generar ese factor diferenciador o esa ventaja competitiva que permita captar a los estudiantes. Dicho sea de paso que ya también ahora la gente no quiere estudiar, ¿no? No es como antes que era como, digamos, el objetivo que uno perseguía cuando uno salía del colegio, ¿no? Ahora pues digamos que los muchachos están mirando como otras opciones diferentes. Pero el hecho es que a través de la investigación las universidades pueden generar esa ventaja competitiva o ese factor diferenciador que les permita, obviamente, en primer lugar, captar nuevos estudiantes y en segundo lugar, posicionarse dentro de un mercado en crecimiento. Y todo esto gracias a la adecuada gestión de ese capital intelectual o de ese conocimiento acumulado que les permita crear un valor adicional para la organización en sus distintas expresiones, universidades, institutos tecnológicos, etc. En este sentido, el capital intelectual pues, se divide fundamentalmente en 4 elementos, que serían el capital humano, el capital estructural, el capital relacional, el capital de emprendimiento e innovación, que ya adelante pues ya lo vamos a empezar a describir. En este sentido, la investigación no solamente debe verse como una actividad mercantilista, porque claro está que específicamente incluso en los centros de investigación en el área de salud nos encontramos con que hay una actividad mercantil. ¿Por qué? Porque muchos de estos centros prestan su servicio a organizaciones, a particulares y pues cobran por esos servicios, lo cual está completamente, lo que se hace válido, ¿no? Porque les permite, por supuesto, cubrir su gasto de insumos, que sabemos que en el tema de la salud los insumos son, además de cuantiosos, costosos. Entonces, bueno, es una estrategia bastante válida. Pero la idea es que no nos limitemos a ver esta actividad investigativa como una práctica meramente mercantilista, sino más bien como una forma efectiva de gestionar el conocimiento y la innovación, que permite, por supuesto, aumentar la eficiencia y relevancia de las actividades que se generan en esas unidades. Entonces, en este caso, las unidades del área de la salud pues, se enfrentan a grandes retos que pueden obstaculizar el normal desarrollo de sus actividades, como lo hemos mencionado, ¿no? Por ejemplo, durante la pandemia, el tema de los insumos, el tema de poder asistir presencialmente a los laboratorios, hacer estudios, entonces pues todo eso se vio golpeado a raíz de la pandemia y bueno, representó un reto adicional a la propia actividad investigativa como tal, que ya de por sí tiene un trabajo bastante arduo, ¿no? El poder hacer la investigación. En ese sentido, consideré que era importante, porque esta conferencia pues, no deja de ser científica, hablar un poco acerca de dónde nace ese capital intelectual de los centros de investigación, que parte de una teoría conocida como la teoría de los recursos y las capacidades. Estos recursos que forman parte de la organización pues pueden ser recursos tangibles, como los espacios físicos, maquinarias, etc. Los recursos intangibles, o esos conocimientos capitalizados dentro de las organizaciones y el recurso humano, que como lo mencionábamos en la primera lámina es el eje central de todas las actividades que se generan en una institución universitaria. Ese componente de la persona, ¿no? Haciendo, enseñando, investigando o haciendo extensión. Por otro lado, tendríamos también las capacidades que son un poco más intangibles, que pueden ser estáticas, pueden ser dinámicas, pues dependiendo del tipo de capacidades, y que pueden generar, por supuesto, transformaciones, tanto a nivel estructural de las unidades universitarias de investigación, como por supuesto esas transformaciones que esperamos se puedan lograr sobre el entorno en el cual se desarrolla. La teoría de recursos y capacidades, pues, es una teoría relativamente contemporánea, nació, pues, por ahí en el 1817 hasta 1971, pues es como que lo que se tipifica como su origen.
se empieza a introducir en las organizaciones entre el 84 y el 91, o sea, hace aproximadamente 30 años. Entre el 93 y el 97 empieza a experimentar un crecimiento, y ya para el 2001-2010 decimos que es una teoría que está madurada. De esta teoría de los recursos y capacidades nace lo que es la gestión del conocimiento, o ese componente intangible que hace parte de cada uno de nosotros, ¿no? Esa gestión del conocimiento que permite, bueno, en primer lugar, favorecer el desempeño organizacional. En segundo lugar, configurar las capacidades en la forma en que aprenden las organizaciones, porque recordemos que cada organización tiene una cultura y esa cultura es la que le permite aprender de manera distinta y de manera particular, y eso es completamente válido e incluso es, digamos, bien valorado cuando una organización es capaz de generar su propia estrategia de aprendizaje. Este conocimiento es resultado y no una causa, permite generar, por supuesto, como ya lo dijimos, ventajas competitivas y permite la valoración del capital intelectual a través de conjugar esos recursos que pueden ser tangibles o intangibles y esas capacidades que pueden ser estáticas, dinámicas o transformacionales. En cuanto a la gestión del conocimiento, pues han surgido más o menos unos 19 modelos para poder gestionarlo en los últimos 30 años. Yendo desde entender la gestión del conocimiento como aquellos saberes que poseen los individuos, pero que es la empresa quien las crea y las transfiere, hasta destacar que es en el proceso de creación de conocimiento donde se afloran actividades como la innovación, la competitividad, la productividad e incluso la rentabilidad en aquellas organizaciones que tienen un fin de lucro. Entonces vemos cómo la gestión del conocimiento pasó de ser considerada una actividad muy primitiva, como sencillamente lo que la persona sabe que aprendió en la empresa o aprender en la universidad, a ser ahora aquel factor que permite innovar, que permite transformar, que permite competir y que permite ser más productivo. Y finalmente de esta gestión del conocimiento parte lo que es la gestión del capital intelectual. Que como le definimos hace un rato, pues es la acumulación de ese conocimiento intangible que cuando lo mezclamos con una estrategia específica nos permite generar una ventaja competitiva. Al igual que pasa con la gestión del conocimiento, la gestión del capital intelectual también ha experimentado una serie de modelos a través de los cuales se ha pretendido gestionar. El primer modelo que vamos a mencionar y que se ha, digamos, documentado es el Balanced Business Scorecard en el año 1992, que buscaba medir los resultados a través de indicadores financieros y no financieros, planteando entonces 4 perspectivas del capital intelectual, que sería la financiera, la del cliente, la de los procesos internos y la del aprendizaje y el crecimiento. Ahora bien, este primer modelo que digamos que sentó las bases para explicar cómo se podía gestionar el capital intelectual, se queda corto frente a los ámbitos de aplicación del modelo. Porque si revisamos esas 4 perspectivas, son perspectivas que apuntan básicamente a actividades empresariales. Pero resulta que el conocimiento no solamente se genera en las empresas. De hecho, si bien es cierto que muchas empresas generan conocimiento, estamos claros que son las universidades las principales responsables de generar ese conocimiento. Entonces, cuando pasamos al último modelo que se ha documentado, que es el modelo intelecto en el año 2011, ya ahí sí hablamos de el capital intelectual como la intención de consolidar y mejorar logros alcanzados por los modelos anteriores basados en el método fenomenológico y morfológico sobre el cual se desarrolla esta actividad de generación de conocimiento. Entonces, cuando hablamos de lo fenomenológico, hablamos de el origen propio del conocimiento, o sea, la existencia de ese fenómeno que permite generar ese conocimiento, donde ya no solamente es la empresa, sino es cualquier ámbito donde yo sea capaz de generar conocimiento. Incluso eso nos saca incluso de la misma universidad. Porque ya estaríamos hablando, por ejemplo, de los presaberes, estaríamos hablando de todas esas experiencias que traemos previamente y que no aprendemos en una universidad o en una empresa, sino que la aprendimos en la escuela de la vida. Ya la escuela de la vida pasa a ser también parte de un espacio a través del cual se puede generar capital intelectual.
Este modelo Intellectus, que fue el último modelo que se ha documentado sobre el capital intelectual, pues es un modelo bastante amigable, sistémico, abierto, dinámico, flexible, innovador, y es sobre el cual vamos a desarrollar esos 4 componentes que observamos en unas láminas anteriores, ¿no? Digamos que el principal componente diferenciador de este modelo frente a los anteriores es que agrega un capital adicional, que es el capital de emprendimiento y la innovación. ¿Por qué? Porque las unidades de investigación deben ser pioneras en esto de innovar, y más aún cuando hablamos de unidades de investigación en salud, donde el tema de la innovación tiene que estar vigente. Imagínense usted centros de investigación en salud que estén investigando enfermedades que ya tienen cura, enfermedades que ya han sido tratadas, ¿no? Entonces la idea es que la salud constantemente esté en innovación, y eso genere también un factor emprendedor en estos centros de investigación. Así las cosas, este capital intelectual, su primer componente, su primer subcapital es el capital humano, donde decimos que hay unos elementos que lo determinan, como son, por ejemplo, los valores y actitudes, que es el ser y el estar. En los centros de investigación en salud, por ejemplo, es importante y relevante todo este tema de los valores y actitudes, porque están relacionados a la personalidad y a la forma de ser de esas personas que hacen investigación en estos tipos de centros de investigación. Y de repente todos hemos sido en algún momento, por decirlo de alguna manera, víctimas de un quizás maltrato en un centro de salud, porque pues la persona que ha estado allí no ha sabido quizás brindarnos la atención que nos merecemos como pacientes. Entonces, este componente de valores y actitudes es muy importante dentro del ámbito de la salud, porque va a permitir que tanto el que presta el servicio se sienta a gusto con lo que hace, como que quien recibe el servicio pueda sentirse satisfecho también. Otro elemento dentro de lo que tiene que ver con el capital humano en este tipo de centros de investigación tiene que ver con las aptitudes. Y esto es sumamente importante porque está muy ligado a lo disciplinar. Obviamente, si hay un centro de investigación en el área de salud, quienes hacen investigación allí o quienes prestan servicio allí deben ser personas con el perfil idóneo o el perfil adecuado para hacer ese tipo de actividad. Porque requiere, por supuesto, un conocimiento específico, como cualquier área disciplinar. Pero esas aptitudes van muy ligadas también con las capacidades, porque yo puedo saber algo, pero no lo sé hacer. O sea, puedo tener el conocimiento, pero no puedo quizás saberlo llevar a la práctica. Y es cuando nos encontrábamos, cuando decíamos que muchas veces el conocimiento se genera, pero no se distribuye ni se usa. Eso nos puede incluso pasar a nosotros también, ¿verdad? Podemos generar o podemos tener conocimiento, pero no saber cómo aplicarlo. Entonces es importante que no solamente tengamos la aptitud, sino también la capacidad de poder aplicar ese conocimiento que tenemos, y específicamente en el área de la investigación en salud es importante la gestión de ese saber hacer, para que por supuesto el servicio prestado a los usuarios finales pues sea completamente factible. Un segundo elemento dentro del capital intelectual tiene que ver con lo que es la estructura, y en el caso de las instituciones, de las unidades de investigación en salud es también muy importante este punto, porque deben contar con un capital organizativo, es decir, una cultura organizacional, lo que también mencionábamos hace un rato, y es la forma en que ellos pueden aprender. La transferencia de conocimiento, si bien es cierto que es muy válida y acorta muchos procesos, también es cierto que muchas veces no es replicable, ¿no? Entonces, cuando hablamos de que los centros de investigación son capaces de generar su propia cultura de aprendizaje, entonces, por supuesto, eso va a permitir que los procesos que se desarrollen internamente sean más efectivos. Esto va muy de la mano con lo que es la estructura, y tiene que ver tanto con la estructura física como con la estructura organizacional del centro de investigación. Los centros de investigación, como cualquier unidad organizacional, debe tener una estructura. Es decir, debe haber alguien que lo gerencie, y debe haber, pues, obviamente, personas con actividades asignadas de manera específica. Por otro lado, tenemos la parte tecnológica, que en el caso de las unidades de investigación en el área de salud es muy relevante frente a otras disciplinas, porque sí o sí se requieren equipos tecnológicos para poder hacer investigación en salud.
Entonces hablamos de la dotación de equipos, hablamos incluso del tema de la propiedad intelectual y la propiedad industrial, el tema de las patentes, el descubrimiento de nuevas curas, el descubrimiento de nuevas enfermedades, pues como toda esa trazabilidad que se le puede hacer a esos elementos, pues debe estar debidamente documentado. Así como lo que se considera o se llama vigilancia tecnológica. La vigilancia tecnológica no es más que el seguimiento que se hace a esos avances o esas nuevas investigaciones sobre un tema específico que sea de nuestro interés. Otro componente dentro del capital intelectual tiene que ver con el capital relacional, y en el caso de las unidades de investigación en el área de salud, existe un amplio capital relacional, porque como ya les comentaba hace un rato, muchas de estas unidades de investigación prestan servicios al público, es decir, tienen usuarios, tienen pacientes o tienen clientes, como se les quiera llamar, pero el hecho es que tienen personas a las cuales ofrecerle un servicio. Entonces, dentro del capital relacional, priman una serie de relaciones, valga la redundancia, como son las relaciones con esos clientes o con esos usuarios que se aprovechan o se benefician del servicio prestado, pero también tenemos por otro lado, como toda relación comercial, un proveedor, que es aquella persona que suministra los insumos para poder desarrollar los procesos dentro de los centros de investigación. En el caso de las unidades de investigación en el área específica de la salud, el tema de los proveedores se vuelve elemental porque necesitan insumos, necesitan reactivos, necesitan, bueno, una serie de elementos que les van a permitir desarrollar sus actividades. Muchas de estas organizaciones también se encargan de buscar aliados estratégicos, ¿no? Como inversionistas, otras instituciones que se interesen en los servicios que prestan o que pueden aportar capital para ello. También mencionábamos hace un rato que la investigación se puede convertir en un factor diferenciador o generar una ventaja competitiva. Entonces, aquí también hablamos que dentro de la investigación en salud tendríamos una competencia o tendríamos unos competidores que serán esas otras universidades que también, por supuesto, prestan servicios en el área de la salud. Y ya ahí se amplía un poco más lo que es la competencia, porque ya no solamente tenemos otras universidades, sino, por ejemplo, tenemos servicios privados y hasta públicos como laboratorios, clínicas, etcétera, que prestan los mismos servicios que pudieran prestar los centros de investigación en el área de la salud. Otro tema importante es garantizar la calidad dentro de la prestación del servicio, porque, bueno, sabemos que va a partir también de las normas ISO. Todo este tema de la calidad se ha vuelto importante. Muchos países cuentan con entidades certificadoras que se encargan de validar que efectivamente las organizaciones cumplan con esos requerimientos de calidad. Y dentro de eso también, y no menos importante, es el tema de los empleados o de las personas que hacen la investigación dentro de los centros de investigación o que prestan el servicio dentro de los centros de investigación. Porque recordemos que, si bien es cierto que son los docentes los principales responsables de hacer la investigación, no solamente hay docentes en un centro de investigación, porque hay investigadores netamente investigadores que no hacen docencia, y hay personas, o específicamente hablando de las unidades del área de la salud, personas que hacen actividades específicas, por ejemplo, las que manejan los equipos, las que toman las muestras, etc. Dentro del capital relacional también tenemos el capital social, que son las relaciones con la administración pública. Ya decíamos que el Estado juega un papel fundamental dentro de la práctica investigativa de las universidades, y más específicamente cuando hablamos de temas de salud, porque el Estado también debe garantizar la promoción y prevención en salud. Por otro lado, tenemos lo que son los medios de comunicación o la imagen corporativa, o sencillamente pues aquella forma en la que estas unidades dan a conocer los servicios que prestan, haciendo entonces importante que se pueda abarcar la mayor cantidad de público posible. Por ahí de hecho pues, va el tema de la defensa del medio ambiente y la reputación corporativa. Un cuarto elemento dentro de este capital intelectual es el que tiene que ver con el emprendimiento y la innovación. Y ya decíamos pues que en el ámbito de la investigación en salud, el emprendimiento y la innovación es crucial, porque es importante que se muestren resultados de innovación.
Y bueno, no es secreto para nadie, pues que a partir de la pandemia, pues empezamos a escuchar de muchas marcas, muchos laboratorios que empezaron a generar sus propuestas frente a cómo atender la pandemia. Entonces, sin duda alguna, son procesos de innovación que nacen en estas unidades de investigación. Y eso, por supuesto, implica un esfuerzo en investigación. Un esfuerzo que no solamente es cognitivo, sino también financiero, ¿no? Y económico. Y por supuesto la actitud y capacidad para emprender. Porque entonces, bueno, si nos encontramos ante una nueva problemática, ante una situación donde podemos observar que se nos da la oportunidad de generar innovación en el tema de salud, pues es una oportunidad de emprendimiento también. En ese sentido, pues presentamos una propuesta acerca de cómo se debería gestionar todo este capital intelectual en las unidades de investigación del área de salud para entenderlo como una prioridad y no como una opción a partir pues, de todo este contexto pandémico que estamos atravesando. Y entonces hablamos que en el caso del capital humano, lo principal está en los valores y actitudes de la gente, es decir, en quién soy, en cómo trato yo al individuo que llega a solicitar el servicio y que eso por supuesto va amarrado con lo que yo puedo saber y con lo que yo puedo hacer, generando por supuesto un sentido de pertenencia, un sentido de compromiso, una automotivación, la capacidad de ser adaptable, de ser creativo. En cuanto al capital estructural, pues sabemos que es importante la toma de decisiones para poder generar ventajas competitivas. Por lo tanto, las unidades de investigación del área de salud deben promover una cultura que les permita fomentar el aprendizaje colectivo, entendiendo que son espacios donde se genera mucho conocimiento, pero ese conocimiento debe ser socializado, debe ser debidamente compartido y todo bajo una forma de cultura organizacional. Es decir, que existe un patrón a través del cual yo sea capaz de poder compartir y poder socializar ese nuevo aprendizaje. Esto no va a ser posible si no existe una dotación adecuada de tecnología, porque ya dijimos que es importante para este tipo de actividades el tema tecnológico. Entonces, pues, el desarrollo de propiedad intelectual, el desarrollo de patentes, pues todo esto va ligado a el poder contar con esfuerzos en investigación y desarrollo que efectivamente me permiten a mí generar esa ventaja competitiva como una forma de capital estructural. En cuanto al capital relacional, pues por un lado entender que los centros de investigación necesitan mantener relaciones adecuadas con los proveedores de los insumos y con aliados que les permitan ofrecer un servicio de calidad para poder posicionar su imagen corporativa. Dicho sea de paso que esto va a permitir mejorar, por supuesto, la relación con los clientes o con esos usuarios finales que hacen, valga la redundancia, uso del servicio de salud que se presta en estos centros de investigación y va a permitir, por supuesto, posicionarse frente a la competencia. En este sentido hablamos no solamente de cantidad, sino de calidad en esas relaciones continuas que se mantienen con los agentes del mercado, entendiéndose como agentes del mercado, pues esos proveedores, esos clientes, esos aliados, ese personal que trabaja dentro de los centros de investigación, basados por supuesto en un concepto de calidad, sostenibilidad y cumplimiento de objetivos organizacionales. Porque el centro de investigación sigue siendo una organización y como toda organización debe tener unos objetivos muy claros y específicos para cumplir. En cuanto al emprendimiento y innovación, pues entendemos que es un producto de los tres capitales anteriores, donde a través del capital humano es que buscamos pues, garantizar conocimiento, que el personal esté motivado, que haya compromiso, que haya creatividad. En cuanto al estructural, se propone entonces que se desarrolle una cultura organizacional que fomente el aprendizaje corporativo basado en herramientas tecnológicas. En el capital relacional hablamos de alianzas que fortalezcan la calidad del servicio, que permitan fidelizar a los clientes o a los usuarios y que genere una reputación corporativa positiva para finalmente entonces poder afianzar la actitud de emprendimiento a través de la cual se puedan obtener resultados reales a partir de esfuerzos de innovación y de desarrollo.
Entonces, en este sentido, retomamos la pregunta inicial que planteábamos en la primera diapositiva, ¿no? ¿Será que investigar en salud es una opción o es una prioridad? Bueno, de acuerdo a lo que hemos conversado hasta ahora, hemos visto que investigar en salud significa generar nuevo conocimiento, significa socializar ese nuevo conocimiento para poder responder a una necesidad del entorno, significa que desde el punto de vista humano, las personas que hacen investigación en el área de salud sean capaces de desarrollar ese sentido empático, ese sentido de solidaridad por el usuario, lo que le permitirá ofrecer un servicio más efectivo y, por supuesto, un servicio acorde a las necesidades de las personas. Desde el punto de vista estructural, hablamos que la investigación en salud requiere de una cultura que fomente el aprendizaje colectivo, que la investigación en salud requiere de una infraestructura física que le permita, por supuesto, contar con toda esa herramienta tecnológica e innovadora para poder hacer investigación, y que desde el punto de vista relacional no debemos demeritar lo que sería la relación con los proveedores o aquellos individuos que nos dan insumos, que nos dan reactivos, que nos dan elementos, pero también de los usuarios, ¿verdad? Que son quienes finalmente se van a beneficiar de los servicios que se prestan en estos centros de investigación. En este sentido, pues se podría generar una ventaja competitiva que permite el posicionamiento dentro de ese mercado tan amplio, no solamente, ya dijimos que es de universidades, sino también de clínicas, laboratorios, etcétera, tanto públicos como privados, que ofrecen estos servicios, pero que le dan a las personas la opción de elegir cuál considera que es el mejor. Todo esto pues sumado a ese desarrollo emprendedor, ese desarrollo innovador que es característico y propio de la investigación en salud. Entonces, sin duda alguna, esta pandemia nos ha demostrado que con base a todas esas premisas que hemos mencionado hasta ahora, la investigación en salud no puede ser considerada una opción, sino más bien una prioridad, que el hecho de que hayan vacunas, el hecho de que haya ya el levantamiento de medidas en muchos países no significa que la pandemia se haya acabado, la pandemia todavía sigue activa mientras sigan existiendo casos a nivel mundial, de manera que sigue siendo un elemento de interés el poder investigar en torno al COVID-19. Más aún entendiendo que pues es una enfermedad nueva donde pues no sabemos a largo plazo o mediano plazo qué consecuencias podrá derivar a partir de esto y qué nuevas oportunidades de investigación esto podría generar. Lamentablemente hemos visto que muchos países pues no apuestan desde el punto de vista económico al fortalecimiento de la investigación, lo cual pues es bastante lamentable. Sin embargo, sabemos que en todas las universidades pues persisten personas con la formación, con la competencia y con el compromiso de hacer investigación y de seguir llevando adelante esta práctica pues en pro de cumplir esa función misional o esa función sustantiva dentro de las universidades. Quisiera cerrar esta intervención con una frase pues, de precisamente un médico que hace investigación, el doctor Clímaco Cano Ponce, quien dice que una universidad que no investiga es solo un colegio grande, dándonos entonces a entender que la investigación es imprescindible dentro de las universidades para poder marcar ese factor diferenciador y poder generar esas ventajas competitivas. Agradezco muchísimo a los organizadores de este evento por la invitación, a cada uno de ustedes por la atención que prestó. Si tienen alguna inquietud, algún aporte, alguna sugerencia, pues con el mayor de los gustos estaré atento a escucharlos. Muchísimas gracias, doctor Josnel Martínez, la Universidad Centro Panamericano de Estudios Superiores, la Red de Educación, Ciencias Sociales, Ambientales, Tecnología e Innovación, la Corporación Universitaria Autónoma de Nariño, la Universidad Virtual de Michoacán, la Universidad de la Salud del Estado de México y la Federación Internacional de Educación Física y Deportiva agradecen su asistencia a la tercera conferencia Gestión Educativa de la Investigación en Salud, opción o prioridad. Muchísimas gracias, doctor Josnel. Un aplauso, por favor, para él. No, muchas gracias a ustedes por la invitación y bueno, la idea es que sigamos disfrutando de este excelente espacio de socialización en lo que queda de tarde y el día de mañana. Muchas gracias. Muy buena tarde.